él, en fin, y como Bolo siempre parte más temprano, quiere usted arrancar, Bolito, además es el mayor y luce mayor que todos. Y además Muy que se bien. ha preparado toda la semana para esta entrevista. Así es. El gran Bolito, por favor, está Julio César, querido amigo penalista y abogado. Gracias, Eduardo. Doctor Julio César Cueva, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, el presidente de la República deroga la tabla de consumo, pero ya lo hemos conversado, ¿no? En reiteradas ocasiones. No es la raíz, en todo caso, de estos males que vive el Ecuador, principalmente en el tema del narcotráfico. Pero, no sé, lo considera una medida complementaria a una serie de temas que deberíamos ya aplicar, y con el tema de urgencia. Julio César, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos. Yo creo que la medida, más allá de que representa para el presidente el cumplimiento de una oferta de campaña, no es la solución, porque lo decía yo en algún momento, la gente se droga con o sin tabla. Desgraciadamente alguien por ahí hace mucho tiempo, porque esto lo vienen discutiendo hace mucho tiempo, creó el mito de que se había incrementado los adictos porque había una tabla y el microtráfico porque había una tabla, y eso realmente no es así, porque la gente que es adicta es aquella que no puede contener el impulso fisiológico o psicológico de meterse la sustancia al cuerpo. Y entonces, pues no es que se va a poner a pensar, no, ya no me puedo drogar porque ahora ya no hay tabla. ¿Cómo me lo drogo? Se va a seguir drogando, pero no tiene cómo contener ese impulso. El microtraficante no va a dejar el negocio porque no hay tabla. Lo que hará es echar la ley, echar la trampa, buscará la forma de evadirla, ¿verdad? Lo que sí va a pasar probablemente, habrá que ver ya en la práctica, que a los jueces se les va a hacer un poco complicado determinar de manera más o menos objetiva si están frente a un adicto o están frente a una persona que está dedicada al microtráfico, ¿verdad? Porque ya pasaba que había gente que incluso se drogaba para poder vender y a la vez pues consumir. No son la mayoría, evidentemente. Entonces ahí se va a producir un problema también, porque el artículo 120 del COIP habla de que estas escalas serán, o las cantidades permitidas para determinar una cosa u otra estarán en una ley complementaria o en una regulación complementaria, que básicamente es la tabla. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, pues es difícil hacerlo. Si ahorita llega a la corte alguien con derogada ya la tabla, pues no está derogada todavía propiamente dicho, porque tiene que haber un acto del Ministerio del Interior. Si en estos momentos llega alguien, el juez cómo lo va a saber, porque la cantidad ya no tiene cómo compararla con la tabla. Tendrá que enviarlo a un médico legista. Si el médico legista no tiene pues una prueba toxicológica en un país en donde no hay ni para comprar gasas, tendrá que hacerle una prueba bastante subjetiva, le mirará pues si la pupila está dilatada, si tiene marcas de aguja en el cuerpo, le hará preguntas, etcétera, etcétera. Pero eso no es realmente objetivo, sino todo lo contrario. Entonces se va a prestar probablemente para el abuso de policías, probablemente de fiscales, de médicos legistas, tal vez de jueces. Entonces creo que por ahí el problema no va. Es un problema de salud pública. Ahí lo que hay que hacer es tener planes de prevención, tener centros para desintoxicación y para adicción, pero desgraciadamente en un país que no tiene recursos habría que encontrar la forma de obtenerlo. Yo lo he dicho varias veces. Creo que lo que debería tratarse es ver si por una vía económica urgente, no lo sé, se puede meter mano a esos recursos que son inmensos, que se incautan todos los días al narcotráfico, para una parte entregarle a estos centros y que sirvan, pues, que sirvan pues lo que se le incauta a la gente que vende este veneno para revertir en algo, combatir en algo la salud pública que se afecta por este comercio ilícito. Habría que ver si eso es factible, ¿verdad? En todo caso, el problema como tal no creo que se vaya a resolver, y lo veremos en poco tiempo. Los drogadictos van a seguir estando ahí, los microtraficantes van a seguir estando ahí. La tabla, desde ese punto de vista, si esa era la intención, no creo que genere ninguna diferencia. Julio César, una más de mi parte, y esto precisamente, usted como un hombre de leyes, la crítica se genera, o sea, la crítica no constructiva precisamente, en cuanto a que esto ya queda a potestad del juez, a potestad. ¿Y qué tan cierto es esto? O sea, queda a criterio del juez, pero no tanto ya se ciña a la ley sobre sancionar o no en este tema. No, no es así, porque el juez no es técnico. Al fiscal le van a decir, tengo estas personas que las encontré con invento, 10 gramos de marihuana.
Ya no hay una tabla para saber si con 10 gramos de marihuana se presumía que era adicto o microtraficante. Y entonces el juez lo que va a decir, o el fiscal lo que va a decir es llévelo al médico legista para que le haga una prueba psicosomática o si es que tiene una prueba toxicológica, lo que tenga, y nos haga un informe médico legal que nos diga y nos sirva más o menos de parámetro para saber qué vamos a hacer con este sujeto. Entonces quedará más bien en manos del médico legista, que podrá decir, bueno, no tengo pruebas toxicológicas, así que ahí le miré las pupilas, le hice unas preguntas, le miré los brazos, las piernas, a ver si es que se inyectaba, le pregunté que cómo consumía, en mi opinión, y en mi opinión, el consumidor. Y veamos pues cómo es que se emite esa opinión, pues, ¿no? Porque el juez y el fiscal no van a estar presentes para ver, oiga, pero Claro. no tienen ni lo que usted está poniendo aquí. Pueden darse muchas de estas, ¿verdad? E incluso al momento de la detención, el policía decir, mira, veamos cómo resolvemos esto. Ustedes saben a lo que me refiero. Tienes 10 gramos, como no hay cómo comparar, te puedo llevar a la fiscalía o veamos cómo resolvemos. Ustedes saben a lo que me refiero. Por eso decía yo, puede prestarse para este tipo de arbitrariedad. El último que va a conocer va a ser el juez en realidad, porque primero va a pasar por el policía, por el médico legista, por el fiscal y después va a llegar donde el juez. Y el juez lo que va a hacer es, bueno, tengo un informe médico legal que dice esto, yo me amparo en eso. Mañana resulta ser que es el gran capo del narcotráfico, pero por favor, esto es lo que decía el médico legista, ¿cómo hacer? Correcto, Yo no, Julio César. yo no soy médico, yo puede ser que esté con la pupila dilatada porque está trasnochado, yo qué sé, no necesariamente, pero yo me guío por lo que dice el médico legista. Es como cuando hay lesiones, el juez para saber la pena y si las lesiones, o el fiscal, si las lesiones son contravencionales o son delitos, etcétera, etcétera, no es médico, se guía por lo que dice el médico de tantos días de incapacidad, las lesiones son de esta magnitud, pero no son técnicos. Entonces, esto más bien va a estar en manos de un departamento de medicina legal. Correcto. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Julio César, ¿cómo te va? Ramiro, qué gusto, buen día. Bien, sale más cara sale la mecha que el candil. Yo siempre sostuve que la tabla, más que una alcahuetería, era un recurso procesal de abogados inescrupulosos para dar la categoría de consumidores a traficantes, ¿ya? Y resulta que al abolir la tabla, volvemos a lo mismo, a foja cero, y tú lo has descrito con lujo de detalles cuál es el procedimiento que se va a emplear para efectos de darle la vuelta al consumidor y al microtraficante. Entonces, si ni lo uno calzaba y lo otro tampoco, ¿dónde está el justo medio para poder hacer lo que se debe de hacer sin estigmatizar una tabla y sin darle glorias al abolir la tabla? Mira, veamos el lado bueno a la derogatoria de la tabla. Que se acabó el mito. Se acabó el mito. Ahora vamos a darnos cuenta con el paso del tiempo que el problema no era la tabla. Nos vamos a dar cuenta que los microtraficantes siguen estando ahí. Perdón, nos vamos a dar cuenta que los adictos siguen estando ahí, sin perjuicio de que incluso se incremente. Entonces dirán que no, que como no hay tabla, por culpa de que ya no hay tabla, ahora se incrementaron, porque en este país nada calza. Pero lo bueno que no haya tabla es que vamos a ver la realidad y nos vamos a dar cuenta de que el problema nunca fue la tabla. El problema fue que no había control de la droga que ingresa, no hay control de la droga que se produce, no hay programas de salud pública para prevención. De hecho, en este país ni siquiera hay una ley orgánica de salud mental que debería de regular todo este tema de las adicciones, que debería de regular cómo se financian los centros públicos o privados, ¿verdad? O cómo se regulan los centros públicos y privados para desintoxicación, para que no haya esos que en donde a la gente la encadenan y de repente los encierran y después aparecen todos quemados porque uno quiso escapar, porque como no son técnicos y no saben, y no está regulado por el Estado, piensan que encadenando a la gente no se va a drogar. Lo que hacen es causar más daño. Entonces, todo esto debería estar en una ley orgánica de salud mental. Que tengo entendido, hay una durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea, mientras ellos se están preocupando de hacer cosas que no deben hacer. No porque no puedan, sino porque realmente nadie está dispuesto a aceptarlas. Entonces, necesitas financiamiento, ley orgánica de salud mental, necesitas planes de prevención, porque si es un problema de salud mental, tienes que atacar el tema de la salud. Y eso requiere recursos. Probablemente metiéndole mano, como te decía hace un momento, a esas cantidades de dinero que se incautan al narcotráfico, que están ahí esperando a que ganen los juicios para devolverles la plata. Cuando yo le pongo plata de más que el Estado, a mí nunca me devuelven la plata. Coincidiendo, a mí me mandan un papel que se llama nota de crédito. Coincidiendo contigo que se le quita ya el discurso a los que decían que hay que tirar abajo la tabla. Coincidiendo contigo, todo lo que estás diciendo
termina siendo un proceso que va a tomar su tiempo, pero hasta tanto hay juicios en marcha, hay situaciones del día a día que hacer en el día a día. Bueno, yo decía que en vista de que la sentencia de la Corte Constitucional que declaraba constitucional la tabla y que trataba sobre la tabla, ya te queda sin piso porque ya no hay tabla, creo que la Corte Nacional de Justicia debería emitir una resolución que permita aplicar apropiadamente el artículo 220 para los casos que se den hasta que finalmente encontremos la forma de que se reforme el artículo 220, ¿verdad? Y se cambie la manera en que se determina lo uno o lo otro. Entonces, mientras tanto, y la ley sí le faculta eso a hacer la Corte Nacional, emitir una resolución que incluso dice al final, y está entre la ley, emitir resoluciones para la correcta aplicación de la ley mientras la ley no diga lo contrario. Entonces, como ahorita la ley quedó, por así decirlo, pues casi que sin piso, porque la sentencia que en cierta forma aclaraba el tema y la complementaba, se queda a su vez sin piso por la inexistencia de la tabla, ahí entraría la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? Creería yo hacer una resolución que permita aplicar correctamente el artículo 220, dirimir estos casos que están y los que vayan a suceder, hasta que la ley disponga lo contrario, que sería la reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Esa es la solución jurídica. Ok, Julio César, le voy a dar paso a Eduardo, que además de eso tiene que presentar a nuestra nueva partner, una joya de la corona que se incorpora dejando socioempleo de las candidaturas y te viene acá ya a laborar en serio a los micrófonos de I99. Y pantalla. Saludamos esta mañana a Julio César, un abrazo, ya voy yo al último. Viene Andrea González Nader, que es un gusto tenerla acá. De Partner va a estar todos los martes y jueves aquí en el diálogo. Buenos días, Andrea, ¿qué tal? Buenos días, chicos, buenos ¿Qué tal? días, buenos días. Podría buenos venir días. todos los días y le damos de baja a Jaime, ¿no? Qué horror. Creo Julio que apreciarían César. el cambio, ¿no? Qué horror, chicos. Ya después no empieza serruchando el piso, ¿no? No, Así no se claro. puede. Así Julio es. César, ¿cómo vas? Buenos días. ¿Cómo estamos? Eduardo, buen día. Andrea, qué gusto volver a verte. Qué Un placer. gusto volvernos a ver. Cuéntame un poco, yo tengo también las mismas dudas, ¿no? En primer lugar, ¿tú crees que hay alguna manera, porque entiendo que en el tema de derechos humanos es difícil que a alguien se le tome una prueba de sangre y puedas ya científicamente tú corroborar que esta persona efectivamente consume? Porque si no, como tú bien dices, queda potestad de un examen psicológico, psicosomático, que incluso puede ser, como tú dices, otra etapa del arreglemos, ¿no? Sí, yo te pongo que eres un consumidor, pero arreglemos. ¿Tú crees que tal vez hay alguna manera de hacerlo, de esto, una forma un poco más científica, con pruebas de sangre, con algo que realmente determine que la persona es una consumidora? Bueno, es que justamente hay el problema que tú dices. La norma del Código Orgánico Integral Penal dice casualmente que tú no puedes obligar a alguien, ni siquiera con orden judicial, a que te entregue voluntariamente, a que te entregue una muestra de sangre. Pues la puede entregar voluntariamente, de tal manera que si él no quiere, ahí habría que ver si reforman la ley, ¿verdad? Como ocurre con el tema del alcohol en el tránsito, que si no te haces la prueba se presume que estabas intoxicado con el máximo nivel. Pero entonces aquí sería al revés el resultado, porque entonces yo me opongo a que me hagan la prueba de sangre. Si me ponen que entonces estoy con el máximo nivel de intoxicación, paso a ser adicto cuando realmente soy microtraficante. Claro, Entonces, sería al revés, ¿no? Si no lo pruebas, no eres consumidor, Es claro. muy complicado. Claro. Claro, habría que hacer una prueba toxicológica, pero mira, es un país, repito, que no tiene ni para gas. ¿Cuánto cuesta una prueba toxicológica? No sé. Algún momento dirán o las desaparecerán para poder volver a la técnica anterior de mírale los ojos, a ver, déjeme ver los brazos, qué sé yo. Camine, haga el 4, claro, no, haga el 8. Ella entenderá de que Bailando esto es salsa, ¿cuál es ese? Efectivamente, ya. Y ahora te voy a hacer una un poco más polémica y picante, como para ir subiéndole. Andrea González, ya entró pateando el perro con ¿Tú con crees chalaca. no, creo que es una pregunta que se nos viene a todos a la cabeza. ¿Tú crees que la legalización de la marihuana serviría para un poco aflojar la cantidad de casos que hay dentro del sistema? Este es Lucio. Se encanta, Diego. Yo creo que el mundo va hacia eso, porque la marihuana, a diferencia de las drogas sintéticas, ¿verdad? Tiene evidentes beneficios medicinales, por lo menos algunos de sus componentes. Diferencia, ¿no? Entre cáñamo, CBD y marihuana como tal, ¿no? O sea, la parte ilegal de la planta que sigue siendo ilegal en el país, al contrario del CBD o del cáñamo, que ya son partes de la misma planta que se utilizan para otras cosas. Te hablo, o sea, puntualmente de la droga ilegal.
El problema cuál es, que este tema de la droga es, por así decirlo, globalizado. El Ecuador no podría hacerlo solo. Entonces estaría en un lugar en el que casi que nos pondrían en la lista negra, no podrían nadie nos vendría a ver, ya, excepto los que les gustaría usar esa sustancia. Entonces eso es algo que realmente requiere de un acuerdo a nivel de Naciones Unidas, para que se diga, bueno, ¿saben qué? Y esto lo vienen discutiendo hace muchos años, Andrea. Así es. Y el problema es qué hacemos, cómo respondemos por la gente, cómo justificamos tantos muertos que hubo por esto, empezando de los agentes de la fuerza pública. Así es. Sería, y el problema que tiene el mundo actualmente es, bueno, entonces estamos reconociendo que la lucha contra las drogas se perdió. Y si del primero ya declaramos que la marihuana en toda su extensión, ¿verdad?, es legal, ¿qué viene después? La cocaína, porque ya le damos paso a que el fentanilo es el nuevo diablo. Y después, ¿qué pasa? Vamos a legalizar. Entonces empiezas a abrir una puerta que probablemente sea un gran problema para el mundo. Entonces, para todos a nivel mundial es un problema reconocer que la lucha contra las drogas está perdida. Y creo que que estiman que el primer reconocimiento sería decir, ¿saben qué? Bueno, ya, la menos mala es la marihuana, legalicémosla. Que por la fuerza de las circunstancias no les ha quedado más que legalizar el consumo y el uso del CBD y cosas por el estilo, pero porque evidentemente no hay cómo irse contra la evidencia científica de que tiene potestades, por así decirlo, medicinales. Pues yo te digo también, yo he que recorrido algunas ciudades de los Estados Unidos y es bastante desagradable caminar y percibir el olor de la marihuana y que te quedes claro, en algunos estados de Estados Unidos ya está totalmente liberado, por decirlo así. Y algo importante que tú destacabas es que esto no puede ser un esfuerzo únicamente de un país, ya que como tú bien dices, esto sería ilógico pensar que va a ser una cosa que puede resolver Ecuador dentro de sus metros cuadrados. Y obviamente esto tiene la conexión que le está pasando los platos rotos al país muy grave, el tema violencia, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre el problema del consumo de drogas y el problema de que esto genere ingresos para grupos terroristas con los cuales se arman. No sé si vieron el calibre de las armas que cogieron en San Cristóbal. Es una cosa que ni a nuestra policía aún le llegan ese calibre de armas. No tiene. Y eso está siendo alimentado por el tráfico ilegal ¿de qué? De drogas, de personas, de armas, de todo. Entonces, sí es importante también destacar que un problema que tiene Ecuador para poder llegar a esos niveles tan primermundistas es que esto sigue siendo, al final del día, el ingreso de recursos para esta gente. Y no solamente eso, o sea, ahora la minería ilegal también se ha convertido en una actividad que es súper lucrativa para ellos. Entonces, tenemos todas las de perder. ¿Cómo crees tú que eliminar la tabla de consumos puede, aunque sea de alguna manera, quitarles algo de esos ingresos por la venta de drogas? ¿O lo ves totalmente contrario a ese objetivo? No lo veo ni contrario ni a favor, simplemente lo único que va a servir es para, y eso sería lo bueno, tirar abajo el mito de que el problema era la tabla y tal vez obligarnos a ver el verdadero problema para ver cómo lo resolvemos. Ecuador no va a resolver este problema por sí solo porque es un problema global. Ecuador no tiene plata para esto. Como tú bien dices, la policía tiene armas cortas que a veces no tienen ni municiones o son antiguas, mientras que esta gente tiene armamento nuevo de grado militar, ¿verdad? Pero el problema creo que es que el Ecuador no ha sabido negociar, por así decirlo, porque si bien es cierto hay drogas que se usan para el consumo interno, también gran parte de la lucha que se da a nivel de estas bandas es por el control de las rutas de los puertos, así es, ¿verdad? De los centros de almacenamiento para exportación. Para el verdadero narcotráfico internacional, exacto. Que el Ecuador no se ha sentado con los Estados Unidos y con la Unión Europea a decirles, a ver señores, yo no puedo seguir poniendo la plata y los muertos, que los muertos no me queda de otra, pero tengo que reducir eso, y la plata no la tengo. Pues yo aquí estoy todos los años evitando que lleguen 5.000 millones, 10.000 millones, 15.000 millones en drogas, que se van a que es un problema de salud pública para ustedes, porque mis ciudadanos no se van a meter ese polvo, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren que esto no llegue, tienen que aportar. ¿Cómo van a aportar? A ver, más o menos el año pasado, ¿cuánto detuvimos en drogas? Me invento, 10.000 millones. Bueno, el 20%, que son 2.000 millones, démelo en armamento, en equipamiento, en tecnología, en inteligencia, en vehículos, en qué sé yo, en capacitación, para yo luchar desde mi país para que estas drogas no lleguen. No es que no hay otra forma, porque el Ecuador no tiene la manera de conseguir los recursos, el Ecuador no tiene los recursos, ¿verdad? Y nosotros seguimos poniendo la plata que no tenemos y los muertos que cada día más nos sobran. Entonces, el Ecuador tiene que sentarse y decir, señores, si quieren que sea la lucha desde origen, necesitamos que nosotros necesitamos su ayuda. Ahora, también hay que empezar a repensar el rol de la fuerza pública, porque la gente dice, ¿por dónde entran las drogas? ¿Por dónde entra el dinero? ¿Por dónde entran las armas? Por la frontera.
¿Quién está cuidando la frontera? Bueno, deberían estar los militares. ¿Dónde están los militares? Cuidando las cárceles. Entonces estamos al revés, ¿verdad? Pero eso ¿por qué pasa? Porque nos hemos mal acostumbrado a que en lugar de potenciar a la policía, ¿verdad? Hacer que venga el hermano mayor, por así decirlo, a ayudarlo. Pero es que eso solamente es por poco tiempo, porque constitucionalmente no se puede más. ¿Por qué no repotenciamos a la policía? Porque eso es más o menos como que tu hijo no sabe hacer los deberes y los haces tú. ¿Quién se va a graduar? ¿Tu hijo o tú? ¿Quién tiene que aprender? ¿Tu hijo o tú? Entonces, ¿qué hizo el presidente Lazo? No, le voy a dar 1.000 millones a los militares, por el amor de Dios, denle los 1.000 millones a la policía. No, los carros estos blindados que trae Turquía para los militares. A ver, cuando se acabe el estado de excepción, ¿qué van a hacer? Van a coger polvo en los cuarteles, déselos a la policía. Entonces, seguimos sin darle a la policía lo que se requiere, seguimos metiéndole dinero a los militares, ¿verdad? Para que compren además cosas grandes que no se necesitan. Porque usted en la frontera donde tiene árboles y una selva, usted no necesita aviones, necesita drones. Usted no necesita tanques, necesita vehículos más pequeños. Usted no necesita barcos grandes, necesita lanchas rápidas. ¿Ok? Es que ni siquiera compran lo que tienen que comprar. Entonces yo pregunto, ¿por qué estamos Julio César, hermano, no funciona así? buenos días. Oye, ¿cómo te va? Gusto de saludarte una vez más. Yo te cambio el tema, nos quedan unos pocos minutos para preguntarte a ti como un penalista y como un abogado y un hombre de opinión, porque tú haces, la verdad que eres un tipo que todo el mundo lo escucha y tienes buena opinión. ¿Qué te parece el tema de la fiscal general y de estos 55 asambleístas de la lista 5 que la quieren llevar a juicio político? Pese a que las otras fuerzas han dicho que no tiene no tiene los votos, pero es extraño que justamente este mes en que van a haber, de diciembre, que ya viene, 4 temas en que están involucrados gente como el exsecretario del Agua, Walter Solís, gente que tiene que ver con petróleo, etcétera, justo ahorita y sin tener los votos le entre un juicio político. Solo quería escuchar la impresión de un penalista que trabaja tanto con la fiscalía como con la judicatura, con los jueces, y un hombre inteligente como tú, querido amigo. Gracias por tus gentiles palabras, Eduardo. Es una cortina de humo. Perdón, es un acto de distracción que básicamente puede decir matas 2 pájaros de un tiro. Distraes a la fiscal para que no pueda concentrarse en estos casos que tú mencionas. Pero no olvidemos lo que realmente se busca, y esto viene de hace muchos años, esto no es de ahora. Todo esto que ha venido pasando, que el paro indígena, que se quiere embarrar al presidente, que todo esto tiene un solo fin: distraer al país mientras meten ellos, sus jueces, en un concurso que brillante. Ya los veedores internacionales dijeron que está más chueco que mandado a hacer. Sí, señor, brillante. Mientras ellos toman control de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ok? Eso que dice el expresidente Correa, es que nos ha llamado a decir que si nosotros seguimos con el juicio va a meter preso a Glay y compañía. A ver, es una gran mentira, porque claro, como él no sabe, piensa que engaña a todo el mundo. Pero resulta ser que la fiscal puede pedir formulación de cargos, pero si los jueces de ellos, lo digo con claridad, de ellos, en la Corte Nacional de Justicia, no ponen fecha para la formulación de cargos, no hay ninguna formulación de cargos. Si la fiscal tiene 100.000 pruebas de que realmente debería dictarse una prisión preventiva, si los jueces de ellos no ordenan la prisión preventiva, nadie se va preso. Entonces es una gran mentira que la fiscal le pueda haber llamado a este señor a decirle que los va a mandar preso cuando no depende de ella, por mucho que ella los pida. Lo que se quiere es tenernos distraídos y hablando de algo, ¿verdad? Mientras ellos siguen adelante con la toma de la Corte Nacional. ¿Y sabes tú cuándo vamos a saber todos en el país que se tomaron definitivamente la Corte Nacional? El día que tú sepas que presentaron el recurso de revisión de la condena de Arroz Verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos vienen hablando de que los peritajes estos, los peritajes falsos, que los delitos estos, que es una de las causales del recurso de revisión. Yo pregunto, si los venían hablando desde antes que salga la sentencia de casación, ¿por qué al día siguiente que se ejecutó la sentencia de casación no metieron el recurso de casación? Porque no tenían los jueces. Entonces, el día que tú escuches que el RC metió el recurso de revisión, ya tú ten la certeza de que los jueces ya están alineados. Y eso es lo que este país no puede permitir. Y eso es lo que realmente se busca. Todo lo demás es una cortina de humo. Todo lo demás es una cortina de humo. Entonces no nos dejemos engañar ni distraer, porque no solo no va a haber los votos, porque el país no aguanta esto, sino que realmente lo que la gente tiene que hacer es tomar nota de quiénes son estas personas, porque en 18 meses van a querer volver a estar ahí y no deberían.
Gracias, Julio César. Te mandamos un abrazo clarísimo y contigo, asentía con Andrea hace un momento mientras hablabas. El fondo es distraer la atención para meter a los jueces de la Corte Nacional por la izquierda. Eso es todo. Y lo vamos a saber, como bien dices tú, cuando entre el recurso de revisión a los jueces que están arreglando y que son de ellos mismos. Brillante. Has dicho la pura verdad, mi querido amigo. Con ello te mandamos un abrazo y seguiremos conversando, Julio César, ¿ok? Gracias. Un saludo para todos, que tengan un buen día. Gracias, Ramiro. Abrimos espacio. Sí, dígame. Le dije yo, eso está en sede judicial, no está en la fiscalía. Totalmente. Dejémonos de cosas.